amigos, haces un examen en el que te entran identidades notables y crees que las tienes bien. Cuando recibes el resultado, te das cuenta de que has fallado. En este vídeo te voy a mostrar unos fallos que los cometéis y vamos a ver cómo los podemos solucionar. Bienvenidos al Club de los Errores. Comenzamos. Tenemos esta identidad notable. 2x más 3y elevado al cuadrado. Vamos a poner aquí la formulita. Vamos a ver qué es lo que soléis hacer vosotros y cómo lo podemos solucionar. Vamos a determinar qué es A y qué es B. Y solo tenemos que sustituir A y B por su valor. A es 2x al cuadrado más 2 por A, que es 2x, por B, que es 3y, más B, que es 3y, al cuadrado. Esto es lo que ponéis vosotros. Mal. ¿Dónde está el fallo? El fallo está sencillamente en que no habéis puesto un paréntesis, porque tanto el elemento A como el elemento B constan de un número y de una letra. Entonces esto sería así. 2x, paréntesis, esto es importantísimo, elevado al cuadrado. Esto se quedaría igual, esto no hay ningún problema con ello. Y aquí también tendríamos que poner un paréntesis, porque el elemento B consta de una letra y de un número. Y ambas tienen que estar elevadas al cuadrado. Aquí, en lo que hacéis vosotros, simplemente sería 2x al cuadrado. Pero la resolución correcta, sabemos que este cuadrado va para el 2 y para la x. Por tanto, sería 4x cuadrado más, aquí multiplicamos los números, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y añadimos las letras, xy, más, en esta otra parte, volvemos nuevamente a ver que hay dos elementos que están elevados al cuadrado y que entonces sería 9y cuadrado. ¿Veis la diferencia entre lo que vosotros hacéis y cómo se resuelve en realidad? Es un fallo que lo cometéis con mucha frecuencia y os puede costar un ejercicio de un examen. Veamos el mismo ejercicio, por ejemplo, pero con signo menos. Vamos a poner la formulita, determinamos qué es A y qué es B. Fijaos que el signo lo dejo fuera. Vamos a ver qué es lo que hacéis vosotros y cómo se corrige. A, contando que ya hemos aprendido que hay que poner paréntesis. Menos 2 por A, que vale 2x, y por B. Esto es lo que ponéis vosotros muchas veces. Más B al cuadrado. No. Error muy importante y que seguro que os veis reflejados todos en él. ¿Dónde está el error? Fijaos bien. Aquí, donde pone AB, en medio, además del signo de multiplicar, no hay ningún signo en medio, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué lo ponéis vosotros aquí? Ese signo no puede estar. Muchos decís, pero si es negativo, hay que ponerlo. No. ¿Por qué? Porque al ser negativo, la propia fórmula nos dice que tiene que ser menos doble del primero por el segundo. No añadáis ningún signo en medio porque lo vais a hacer mal. Lo añadís aquí y lo añadís aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? 2x al cuadrado menos 2 por A, que era 2x, y por B, que es 3y. Fijaos que no se pone en medio ningún signo. Tened mucho cuidado con eso. Y más el cuadrado del segundo, que sería 3y elevado al cuadrado. ¿Veis la diferencia? Según vosotros, el resultado sería 4x cuadrado menos por menos más 12y y más 9y cuadrado. Y no es cierto. El resultado correcto sería 4x cuadrado menos 12y más 9y al cuadrado. ¿Parecido? Sí, pero no igual. Suficiente para que un ejercicio os salga mal. ¿Os queda claro? Y por último, vamos a ver el tercer error, que es uno de los más comunes y el más grave. Tenemos este binomio. X más 2. Vamos a poner la fórmula. Esta, o la podéis encontrar también de esta forma, que es exactamente lo mismo.
Como veis tenéis 3 términos. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? X cuadrado más 2 al cuadrado. Y se acabó. Y os quedáis más anchos que el arroz. Habéis cometido un error gravísimo. ¿Por qué? Porque el desarrollo contiene 3 términos, como podéis ver aquí. ¿Y cuántos términos tenéis aquí? ¿El que habéis hecho vosotros? 2. La suma de los cuadrados. Y os falta el 2 por A por B. Entonces, ¿cómo quedaría? X cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por A, que vale X, y por B, que vale 2. Es decir, X cuadrado más 4 más 2 por 2, 4x. Ese sería el resultado de ese binomio. Hacedme comentarios si os ha parecido útil. Si no os ha parecido útil, suscribíos a mi canal, dale a me gusta, que sabéis que es muy importante. Y por supuesto, corre la voz.